honra al Señor con nuestros testimonios. Continuamos con nuestro análisis del libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana, Sabiduría Práctica de Richard Baxter. Continuamos entonces con el capítulo 1. Bueno, vamos a conocer a Richard Baxter. Bueno, entonces, Richard Baxter, médico espiritual. La naturaleza humana no cambia, pero sí los tiempos y las épocas. Y todos los seres humanos son hijos de su propia era en una medida mayor de lo que ellos o quienes ven hacia atrás. Ya sea para elogiar o culpar, tienden a darse cuenta. Esto es notablemente cierto de los grandes comunicadores cristianos del pasado. Entonces estamos hablando de Agustín, acá estás viendo, de Luther, de Bullion, Whitefield, Wesley, Spurgeon y similares. Con razón reconocemos como héroes a nuestros hermanos de sangre en la fe y al hacerlo fallamos en verlos en términos de su propio mundo. Richard Baxter es otro de ellos, aunque trascendió a su época en muchas maneras. Él era parte de ella y deberíamos empezar nuestro relato observando algunos factores clave sobre la historia y la cultura a la que él pertenecía. El puritanismo. Vamos a hablar aquí acerca de cómo era su vida en torno al puritanismo. En su vida adulta, a Baxter se le identificaba como puritano en términos despectivos, pero que él aceptaba, aunque cada vez más él se refería a sí mismo como un simple cristiano, un amigo prudente de las iglesias de todo credo y sus seguidores. Aunque demostrando no estar comprometido con alguna de ellas, sin embargo, puritano era un término que lo identificaba como estando involucrado en un movimiento reformista, a veces impaciente e imprudente, que había estado causando problemas en Inglaterra desde que empezó el reinado de Elizabeth. Se había desarrollado en dos direcciones. Él se había desarrollado en una dirección política y en la otra pastoral. El ala política exigía sin éxito la radicalización del acuerdo isabelino en varias formas. De sus filas habría de venir los revolucionarios que, provocados más allá de lo soportable por la autocracia y mala fe de Carlos I, finalmente pelearon y ejecutaron y establecieron un territorio autónomo bien intencionado, pero de poca duración. Por otro lado, los puritanos pastoralmente orientados se entregaban a la predicación, enseñanza y a lo que nosotros llamaríamos evangelismo. Su objetivo era la conversión de toda Inglaterra a la fe vital, bíblica y reformada. Para este fin, ellos produjeron un caudal constante de literatura sobre catecismo, homilía y devocional. Este era el principal campo de ministerio propio de Baxter. Aunque incursionaba en asuntos políticos, su contribución principal era como uno de los escritores más talentosos de material devocional didáctico del puritanismo, tal como veremos. Bueno, el propósito pastoral puritano puede enfocarse como el fomento de un estilo reformado de la devoción agustina, empezando con una conversión regeneradora, o sea, nuestra fe en Cristo, arrepentimiento ante Dios, afirmación de la aceptación justificante y la adopción en la familia de Dios, una comunión en adoración con el Padre, el Hijo y la obediencia diaria a la ley de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. La vida cristiana como tal tomaría la forma de amor y servicio, buenas obras en la familia, la iglesia y la sociedad, monitoreada por la búsqueda consciente de sus dos preocupaciones. La preocupación número 1 era discernir el deber, eso es, las acciones específicas para cada día según la voluntad de Dios bíblicamente revelada. La preocupación número 2 era el autoexamen o la autobúsqueda, la revisión regular de los motivos y las acciones de uno para estar seguro de que uno estaba viviendo como un creyente real y no como un creyente hipócrita, engañado, tal como a veces se les llamaba a los legalistas calientabancas. Es un término que se usa también cuando de pronto una persona no quiere como involucrarse mucho en la obra y es un término coloquial.
de este tiempo también. Los puritanos visualizaban la vida como un paisaje entrecruzado por muchos senderos, de los cuales uno tenía siempre que buscar y discernir y seguir el que más honraba a Dios, el cual sería el más sabio y mejor para los demás y para uno mismo. Casiústica, este personaje, era el nombre puritano para el estudio de los principios para tomar esta decisión cada vez y conflicto con el mundo, la carne y el diablo. Se entendía, que estaba involucrado en hacerlo. Recordemos el término, casiústica. ¿Listo? Baxter era un maestro experto con relación a todas estas preocupaciones y cerca de la mitad de los 2000 adultos que había en esta ciudad de Kidderminster se convirtieron en puritanos bajo su instrucción. Aquí podemos ver el ejemplo, la constancia y como contamos en el video anterior, cuál era el método de él, ¿no? Cuál era el método de Baxter para que todo esto y este impacto que él hubiera tenido en toda una ciudad. Sigamos adelante. La vida de Baxter. Vamos a volver a recordar quién era Baxter y qué hizo. Richard Baxter vivió de 1615 a 1691. Aunque enfermizo desde finales de su adolescencia, él nunca careció de energía mental e iniciativa. Vivió la guerra civil como un capellán del ejército en Commonwealth. Esto es un sitio, como un pastor urbano. La restauración como pastor rechazado, la persecución posterior como uno que después de muchos años evadiendo el arresto por predicar sin autorización, finalmente pasó 2 años en prisión, y la ley de tolerancia en 1689, posterior a la revolución, dándole libertad total para el ministerio durante los últimos 2 años de su vida. Él nació y fue criado en el área rural de Shropshire, acá está el nombre, en la región central de Inglaterra. Era hijo de un caballero de la villa, en el sentido de esa palabra en el siglo XVII. Eso es, tenía una propiedad a pequeña escala en este caso. El padre de Baxter, después de haber perdido mucha riqueza en el juego, se volvió un cristiano serio. O sea, podemos ver que el papá de él tenía una adicción. ¿Cuál era? El juego. Pero después tuvo un encuentro con el Señor y se volvió un cristiano serio. Un día le compró a un vendedor ambulante un devocional puritano, escrito por Richard Sibbett. Aquí está el personaje. Read and Smoking Flags en 1630. Su hijo Richard lo leyó y fue esto más que cualquier otra cosa lo que llevó a Richard Baxter a ser un cristiano comprometido, serio en algún momento de su adolescencia. Él fue brillante en la escuela, pero su padre lo desvió imprudentemente de la universidad. Sin embargo, habiendo tomado la decisión sobre el ministerio pastoral como carrera, él obtuvo la ordenación en 1638. Después de un año de ser profesor, se convirtió en un profesor numerario. Quiere decir, hacía muchas cosas. Predicador suplente sostenido con fondos privados. Primero en un lugar que se llama Bridgnorth de Shropshire y luego en el pueblo de tejedores de Kidderminster, en la zona central de Inglaterra, donde como pastor principal desde el año 1647 disfrutó su gran éxito. Alto y delgado, alerta las características de él, ojo. Alto y delgado, alerta y amigable. Baxter era un pensador rápido, un disertante elocuente y un predicador apasionado, un polemista formidable y un escritor muy veloz sobre una amplia variedad de temas. Pronto se volvió conocido por su productividad extraordinaria. Carlos I lo conocía y se refería a él como el Garabato Dick. Él empezó a toda marcha con su primer libro devocional, con más de 800 páginas del tamaño de un cuarto de carta, llamado The Saints Evangelistic Reads en 1650, el cual se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos y se reimprimió anualmente en los primeros 10 años de su existencia.
Durante su pastorado estuvo produciendo constantemente sobre varios temas y después de ser expulsado del pastorado de Inglaterra bajo la uniformidad de 1662, él consideró el escribir como la tarea primordial que Dios le dio en su reino. Por lo tanto, durante las últimas 3 décadas de vida, Baxter trabajó arduamente en ello, convirtiéndose en el escritor teológico inglés más grande de todos los tiempos. Lo más significativo pastoralmente que fue la finalización de una serie ya empezada para el discipulado de la gente de la iglesia desde sus primeros pasos en la edad adulta hacia la fe, y la devoción personal para la totalidad de su vida cristiana. Una vez el arzobispo Usher lo había animado para que lo intentara, y Baxter llegó a sentir que era un mandato de Dios. Los títulos en estas series hasta su artículo final era como sigue. Vamos a leerlos. El método correcto para una paz de conciencia establecida y el consuelo espiritual en 1653. Un tratado de la conversión en 1657. Un llamado al inconverso para cambiar y vivir en 1658. Indicaciones y persuasiones para una convicción sólida en 1658 también. La crucifixión del mundo por la cruz de Cristo en 1658. Unidad cristiana 1659. Un tratado de autonegación 1660. La religión vana del hipócrita formal detectada en 1660. Las jugarretas de la autoignorancia y los beneficios del autoconocimiento en 1662. Ahora o nunca 1662. Santo o bestia 1662. La vida divina 1664. Indicaciones para los cristianos débiles y trastornados 1669. La vida de la fe 1670. Y en el manual de la familia que se había planeado para terminar la serie había aumentado para 1673. Su fecha de publicación le dio el título completo: un directorio cristiano, un sumario de teología práctica y casos de conciencia, dirigir a los cristianos a cómo usar su conocimiento y fe y cómo mejorar todas las ayudas y los medios y llevar a cabo todas las obligaciones, cómo superar las tentaciones y escapar o avergonzar todo pecado. En 4 puntos. 1. Ética cristiana u obligaciones privadas. 2. Economía cristiana u obligaciones familiares. 3. Eclesiásticas cristianas u obligaciones de la iglesia. Y 4. Política cristiana u obligaciones hacia nuestros gobernantes y vecinos. Wow. Este hombre fue bien usado por el Señor y se dejó guiar y usar. Sigamos adelante. Recordemos que en estos días, antes de las fundas para libros, lo que fuera que los escritores querían que los curiosos de la librería supieran sobre el contenido de su libro, tenía que estar incluido en la página del título. Por su alcance, tamaño y cobertura analítica, esta obra escrita por Baxter era única en su época. No digamos de la nuestra, tiene más de 1 millón de palabras. Durante los años de su expulsión, Baxter también publicó 2 folios de teología sistemática, uno de ellos en latín y muchos escritos pequeños sobre preguntas eclesiásticas. Su pluma nunca descansaba. Tremendo. En 1662 se casó con Margaret Charlton, una dama joven y sin posesiones, brillante y muy hermosa y nerviosa, quien después de que su casa fuera destruida en la guerra civil, vino a resguardarse bajo el ministerio de Baxter. Ella era de 21 años más joven que Baxter, apenas más de la mitad de la edad de él. Y ambos eran personas difíciles según los estándares ordinarios, pero fue un matrimonio por amor y eran felices, algo digno de ejemplar, tal como parece, a juzgar por el abreviado conmovedor, un relato breve de la vida de Margaret que Baxter escribió a pocas semanas de su muerte en 1681.
Su vida juntos fue tanto en Londres como en sus alrededores, donde Baxter siguió viviendo hasta su propia muerte 10 años después. Fue William Haller quien en 1938 caracterizó primero a los pastores puritanos como médicos del alma. La frase encaja particularmente en el caso de Baxter. Cuando empezó su ministerio en Kidderminster, el pueblo no tenía doctor, y él se desempeñó como uno hasta que pudo reclutar a un hombre calificado para mudarse allí. Evidentemente, él había ganado una buena cantidad de conocimiento médico al vivir con sus propias debilidades y su sentido de responsabilidad. Habría coincidido con lo que escribió en el directorio sobre el deber de los médicos. Sin embargo, él siempre insistiría que su trabajo como pastor le requería decirle continuamente a su gente que su primer deber, al igual que el de él, era cuidar su alma, centrar su vida en Dios y en las realidades de la eternidad, buscar la plenitud de la conversión y apuntar a un discipulado acucioso de Cristo según las Escrituras. El rol que Dios le dio al pastor como guía en esto debería ser visto en dos partes. Uno, como maestro y mentor en la verdad revelada a través de la instrucción bíblica. Dos, la catequización sistemática como experto en salud espiritual, capaz de diagnosticar y prescribir para el bienestar espiritual según surgía la necesidad. Por desorden espiritual, los puritanos querían decir cualquier condición que el pecado en cualquiera de sus formas estaba formado, mientras ellos igualaban la salud espiritual al amor, el servicio y la comunión con Cristo y un andar con Dios. En una palabra, santidad. Puede decirse justamente de su ministerio de principio a fin que Baxter estaba expresando de una u otra manera este sentido de vocación ministerial, mucho de lo cual él verbalizó muy claramente para sí mismo y sus colegas, en su clásico publicado en 1655, El pastor reformado. El plan de acción de Baxter para el discipulado. Una revisión más completa de la primera mitad de un directorio cristiano se hace necesaria. El don de Baxter para el análisis temático le sirve mucho al ir a través de todo lo que ve involucrado en la conducta apropiada de la vida espiritual. Esta reseña tiene la calidad y la autoridad de una obra maestra. Es fundamental y constituye el marco dentro del cual la depresión espiritual debe ser percibida y tratada. Seguidamente al material evangelístico y catequético con el que abre el directorio, Baxter está claramente pensando en todo el trabajo sobre el modelo de un curso de catecismo. Baxter establece 17 indicaciones mayores para una vida de fe y santidad, contendiendo los esenciales de la devoción y el cristianismo. Así es como se ve el listado abreviado. Vamos a leerlo. Primero, entender la naturaleza, el fundamento, la razón y el orden de la fe y la devoción. Segundo, cómo vivir por fe en Cristo. Tercero, cómo creer en el Espíritu Santo y vivir por su gracia. Cuarto, para un conocimiento de Dios verdadero, ordenado y práctico. Quinto, de autorresignación ante Dios como nuestro dueño. Sexto, de la sujeción a Dios como nuestro Rey soberano. Séptimo, aprender de Cristo como nuestro Maestro. La imitación de Cristo. Octavo, obedecer a Cristo nuestro médico o salvador en su obra reparadora y sanadora. Noveno, de la guerra del cristianismo bajo Cristo. Décimo, cómo trabajar como siervos de Cristo nuestro Señor. Onceavo, amar a Dios como nuestro Padre y felicidad y fin. Doceavo, confiar absolutamente en Dios con alma y cuerpo y todo. Treceavo, que el temperamento de nuestra religión sea un deleite en Dios y la santidad. Catorceavo, del agradecimiento a Dios, nuestro gran benefactor. Quinceavo, para glorificar a Dios.
16avo para una conciencia celestial y 17avo para negarse a uno mismo. ¡Wow! 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 Este primer capítulo está bastante imperdible. Yo te invito a que continuemos en otro video porque realmente es apasionante, de verdad que es apasionante. Vamos a continuar en otro video ya por el tiempo. La idea es que no te canses al ver este video, la idea es que lo puedas entender, lo puedas analizar y que esta guía práctica de la depresión, ansiedad y vida cristiana de Richard Baxter te sirva, tanto a ti como a mí. Lo podamos poner en práctica. Y este es un llamado a la sociedad del siglo XXI. En este momento sí o sí necesitamos saber cómo manejar los niveles de depresión y ansiedad en nuestra vida cristiana. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá este video. Yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes todos los videos que hemos subido a este canal porque son para edificación tuya y mía. Bueno, si tú quieres contarme algo acerca de estos dos videos anteriores que hemos subido al canal acerca de este tema, yo quiero que lo hagas a través de este correo electrónico. Y como siempre en este canal, la gloria y la gloria sea para nuestro Señor. Soli Deo Gloria. Bendiciones.